El tema de esta presentación es conocer los conceptos básicos más importantes de ecografía y del modo Doppler. El objetivo es proporcionar un conocimiento práctico de los conceptos básicos de la ecografía Doppler en los patrones de normalidad y anormalidad de estructuras vasculares. Si hacemos una breve reseña histórica, podemos decir que en el año 1912 se realizó el primer experimento con ultrasonido para detectar objetos sumergidos y se utilizó en la búsqueda del naufragio del Titanic. Luego, entre los años 1935 y 1939, se desarrolló el sonar, que es un sistema para medir profundidad de onda acústica y se utilizó luego en la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, el doctor Douglas Harvey aplicó esta tecnología a la medicina, pero hasta el descubrimiento y aplicación del modo B, que es la imagen en dos dimensiones, no se difundió su uso en el diagnóstico médico. El siguiente gran avance ocurrió en el año 1974 con la llegada de la imagen en escala de grises y la ecografía en tiempo real. Posteriormente se desarrollaron nuevas aplicaciones como el Doppler color o el Power Doppler, que configuran definitivamente la técnica como la conocemos hoy en día. El ultrasonido se define como una serie de ondas mecánicas propagadas en un medio material, como pueden ser los tejidos corporales, cuya frecuencia supera a la del sonido audible por el ser humano, que corresponde a los 20 kHz. Cuando la energía acústica interactúa con los tejidos corporales, las moléculas del mismo se alteran levemente, transmitiendo energía de una molécula a la otra adyacente. La energía acústica se mueve mediante ondas longitudinales y las moléculas del medio de transmisión oscilan en la misma dirección que la onda. Estas ondas sonoras corresponden a la rarefacción y compresión periódica del medio en el cual se desplazan y están representadas en la figura. El número de picos de la onda sinusal es el número de veces que se comprime una molécula y es la frecuencia expresada en ciclos por segundos o hercios, los cuales, como dijimos anteriormente, superan los 20 kHz. La energía acústica o ultrasonido se genera en el transductor, que es donde se encuentran los cristales piezoeléctricos. Estos cristales tienen la capacidad de transformar la energía eléctrica o pulso eléctrico en sonido y viceversa, actuando de emisor y receptor del ultrasonido. Según la manera en que se disponen sus componentes, existen 4 tipos básicos de transductores. Están los lineales utilizados en las ecografías musculoesqueléticas y de partes blandas, los sectoriales empleados en el ecocardiograma, los convexos que sirven para explorar la cavidad abdominal y los endocavitarios que se utilizan para las ecografías transrectales y transvaginales. Para explicar la creación de la imagen, podemos empezar diciendo que un pulso de pequeño voltaje aplicado a los electrodos del cristal del transductor genera un haz de ultrasonido transmitido a los tejidos, que cuando se propaga por los mismos, un porcentaje es reflejado a manera de eco y vuelve al transductor para ser procesado y transformado en imágenes en escala de grises.
Estas imágenes están producidas por píxeles variando en brillo en proporción a la intensidad del eco. De esta manera, la amplitud de onda sonora de retorno determina la tonalidad de grises de la imagen y es así como los ecos muy débiles darán una imagen cercana al negro y los ecos potentes una imagen cercana al blanco. No debemos olvidar que, así como está representado en el esquema, el transductor es colocado sobre la superficie corporal a través de una capa de gel para eliminar el aire. La velocidad de transmisión del sonido varía según la densidad y la compresibilidad de los tejidos. A mayor densidad y menor compresibilidad, el sonido se transmitirá a mayor velocidad. En la grasa, la velocidad de las ondas es más lenta y en el aire es tan lenta que no puede evaluarse por este método. Mientras que el ultrasonido se propaga por las diferentes interfaces tisulares, la energía pierde potencia disminuyendo su intensidad. Esto se conoce como atenuación y puede ser secundaria a absorción o dispersión. Los líquidos, por ejemplo, se consideran no atenuadores. El hueso es un importante atenuador mediante la absorción y dispersión de la energía, mientras que el aire absorbe de forma potente y dispersa la energía en todas las direcciones. El ultrasonido se refleja en las interfaces entre diferentes tejidos, donde influye el ángulo de incidencia del haz del sonido y la impedancia acústica de los materiales. La impedancia acústica es el producto de la densidad del material por la velocidad del sonido dentro del mismo. Así, el contacto de dos tejidos o materiales con diferente impedancia resultará en una interfase entre ellos. De esta manera, la interfase de calcio y gases con otro tejido genera alta diferencia de impedancia acústica y en el caso del calcio, la imagen se limita a una línea muy brillante que produce un artefacto ecográfico llamado sombra acústica. Cuando el haz ultrasónico encuentra una estructura que atenúa poco el sonido, como el caso de los líquidos, más energía llega a estructuras profundas y produce el refuerzo posterior, que es el que se puede ver en la pequeña imagen del gráfico. Existen distintos modos de imagen, los cuales desarrollaremos a continuación. En el modo A se grafican las amplitudes de los ecos recibidos, es decir, un voltaje proporcional a los mismos, proporcionado por el transductor, se muestra en una pantalla similar a la de un osciloscopio. La ventaja del modo A es que brinda información posicional de una manera rápida y con un equipamiento mínimo. Su desventaja es que solo ofrece información unidimensional. Se lo utiliza en electroencefalografía para la detección de la línea media cerebral y en oftalmología para la determinación del tamaño de las estructuras del ojo. El modo M se utiliza para analizar cualitativa y cuantitativamente el movimiento de las estructuras del cuerpo, como en el caso de las válvulas del corazón. Si bien el brillo es modulado de acuerdo a la amplitud de los ecos recibidos, son recogidos en una sola dirección y representados en el eje horizontal del monitor. El modo B ofrece una interpretación bidimensional de los tejidos en estudio, ya que
El eje perpendicular al rayo de ultrasonido se utiliza para mostrar distancia, relacionando la dirección del rayo con la línea que se imprime en la pantalla, modulando el brillo. Este modo es el más aplicado en el uso del diagnóstico médico, ya que nos permite explorar una gran variedad de regiones anatómicas. El modo Doppler se utiliza en la práctica clínica para evaluar el flujo sanguíneo por medio de la medición del movimiento de los glóbulos rojos, que actúan como pequeños reflectores que devuelven el sonido a modo de un eco. De esta manera tenemos un emisor estacionario, que es el transductor, el cual emite una determinada frecuencia de sonido, la cual es recibida por un receptor en movimiento, que son los glóbulos rojos, manifestándose así un primer efecto Doppler. Luego, este glóbulo rojo en movimiento devuelve otra frecuencia al receptor estacionario, evidenciándose el segundo efecto Doppler. Lo antedicho se ve representado en la primera figura de la diapositiva. En la figura siguiente vemos que la posición correcta del transductor es paralelo al flujo y el ángulo de incidencia de la onda de sonido no debe superar los 60 grados. En el margen inferior derecho vemos la fórmula que muestra la definición matemática de este fenómeno. De dicha fórmula podemos deducir que el desplazamiento de frecuencias es igual a 2 por la frecuencia transmitida, originada en el transductor, por la velocidad de los glóbulos rojos, por el coseno del ángulo de incidencia, sobre la velocidad de propagación del sonido en el cuerpo humano, que es de 1540 centímetros por segundo. El Doppler tiene una representación cualitativa compuesta por el Doppler color y el Power Doppler, y una representación cuantitativa expresada por el Doppler espectral. El Doppler color codifica la velocidad media del flujo sanguíneo en colores de acuerdo a una determinada escala, superponiéndola a una imagen en modo B. El color muestra la dirección del flujo, discriminando si éste se acerca o se aleja del transductor. Y además, mientras mayor sea la velocidad, el color será más brillante. El Power Doppler representa la potencia o intensidad del espectro del flujo y no la velocidad. Cuanto mayor sea el número de glóbulos rojos moviéndose, mayor va a ser la información. Tiene alta sensibilidad, mayor a la del Doppler color, y sirve para detectar flujos lentos y débiles, valorando mejor los contornos de la luz del vaso y la vascularización tisular. Por otro lado, el Doppler espectral consiste en una curva de velocidad versus tiempo que representa la variación de la velocidad del flujo de los glóbulos rojos a lo largo del ciclo cardíaco. El tiempo es representado en el eje horizontal y la velocidad en el vertical. La dirección del flujo se muestra por el signo de la velocidad y los valores positivos se acercan al transductor mientras que los negativos se alejan. Las aplicaciones clínicas del Doppler podemos enumerarlas en las siguientes: la permeabilidad vascular, con ausencia o alteración en el flujo del vaso, demostrable con los tres métodos de Doppler; la presencia de vascularización en una lesión, demostrando la presencia de estructuras vasculares en el interior, permitiendo además determinar si la naturaleza de esos vasos son de predominio arterial o venoso; el sentido del flujo de la sangre,
demostrable con el método espectral y color, se puede evidenciar si el flujo se acerca al transductor y de acuerdo a su posición respecto al vaso, se determina si es anterógrado o retrógrado. La presencia de estenosis, que se manifiesta por el aumento de la velocidad cuando disminuye el área ante un flujo sostenido, se verifica el aumento de la misma. También se puede observar turbulencia y artefacto perivascular expresado por la pérdida del flujo laminar y por la visualización de focos de color fuera del vaso. Otra manifestación de estenosis es el pulso tardus parvus distal, el cual se expresa ante ciertas circunstancias en estenosis severas mayores al 70%. Por último, podemos tener información de la vasculatura distal detectando alteraciones a través de los cambios en las curvas normales. A continuación, vamos a desarrollar las características normales y anormales del sistema venoso. Dentro de las características de las venas normales podemos decir que son estructuras tubulares de paredes finas con centro anicogénico y se encuentran adyacentes a la arteria correspondiente. Con transductores de alta resolución se pueden ver las válvulas venosas en el seno de un pequeño relieve indicado por la fecha en el gráfico inferior. Las venas pueden comprimirse y expandirse con presión ligera del transductor sobre las mismas. El trazado espectral muestra una señal espontánea con variaciones debidas a la respiración y a la presión intraabdominal. No hay señal durante la respiración suspendida. La señal tiene una baja frecuencia y aumenta fácilmente cuando se ejerce una compresión distal. Dentro de los hallazgos anormales que podemos encontrar en las estructuras venosas, podemos ver que en la fase aguda de una trombosis, la vena puede estar distendida y no detectarse aún el trombo. El trombo puede estar adherido a la pared vascular o verse como un colgajo que flota libremente en la luz del mismo. Además, el trombo puede ser anecogénico, homogéneo e hiperecogénico o tener un patrón complejo hiper-hipoecogénico según su antigüedad y se puede ver en la siguiente figura. Por otro lado, la obstrucción puede ser parcial, como se ve en esta figura, o total, como en la siguiente. Otras características que podemos encontrar es el flujo en el interior del trombo cuando hay recanalización del mismo. Podemos ver también que las válvulas pueden estar fijas o congeladas. Además, cuando la vena se encuentra trombosada, no se colapsa al ejercer presión con el transductor. Y por último, podemos ver que los vasos colaterales se ven como estructuras tubulares tortuosas cercanas al vaso principal. La señal en el análisis espectral es variable. Puede ser desde escasos ecos a su ausencia completa, dependiendo del grado de obstrucción. El flujo aumenta poco o nada al hacer una compresión distal. Además, cuando hay reflujo con la compresión próxima, se detecta flujo venoso en ambos sentidos. Y en las colaterales hay una señal continua, amplia, que no aumenta o lo hace mínimamente con la compresión distal. A continuación, veremos las características normales y anormales de las estructuras arteriales. Dentro de las características normales de las arterias podemos decir que son estructuras tubulares pulsátiles que están adyacentes a la vena correspondiente. La arteria se ve como dos líneas ecogénicas paralelas separadas por la luz anecoica. Estas líneas ecogénicas representan la íntima.
y el grosor de la misma junto con la media no debe superar 1 milímetro. La íntima puede interrumpirse bruscamente si el paciente ha sido intervenido quirúrgicamente, como por ejemplo en la endarterectomía carotidia. La flecha indica la zona mencionada. Además, y a diferencia de las estructuras venosas, las arterias no se comprimen cuando se ejerce presión sobre las mismas. La onda espectral es multifásica con un componente asistólico marcado, un componente de flujo invertido y un componente diastólico anterógrado. Así lo vemos representado en la figura. Además, la pulsatilidad de la onda depende del lecho vascular irrigado, pudiendo ser de alta o baja resistencia. La onda espectral tiene un ancho de banda o espectro de frecuencia reducido que una ventana espectral abierta, siendo el ensanchamiento espectral uno de los criterios de estenosis. Dentro de las variantes y anomalías arteriales puede haber desviaciones arteriales congénitas, duplicaciones o ausencia de arterias. Debemos saber también que la tortuosidad, los bucles, el solapamiento o reconstrucciones quirúrgicas pueden dificultar la exploración. Los cambios ateroscleróticos precoces de la pared arterial consisten en las estrías grasas y según su morfología las placas pueden ser fibrolipídica, como la figura inferior, fibrocálcica, como la siguiente, o de aspecto mixto. Las placas complicadas, por otra parte, o con hemorragia, pueden tener ulceraciones o superficies irregulares, como se puede ver en la última imagen. Las placas pueden generar grados variables de estenosis o oclusión. Dentro de las características de la onda anómala, podemos ver que las alteraciones de la onda incluyen pérdida del flujo invertido y del componente diastólico, como se ve en la figura inferior, ensanchamiento espectral, como en estas dos figuras siguientes, y aumento de los componentes sistólico y diastólico en el lugar de la estenosis, representado en la última imagen. En la siguiente imagen podemos ver disminución de la amplitud de la curva distal a la estenosis. Las alteraciones de la curva suelen ser secundarias a la estenosis. Cuando ésta se hace hemodinámicamente significativa, el patrón de cambios consiste en un chorro o jet con turbulencias en el lugar de la estenosis, junto con turbulencias postestenóticas y una señal monofásica de baja amplitud distal a la estenosis, representado por esta última figura. Por último, dentro de los aspectos a tener en cuenta en el cuidado del equipo, me voy a detener en la importancia de evitar algunos agentes químicos y métodos de uso que dañan la sonda, como pueden ser la acetona, el metanol, el alcohol etílico desnaturalizado, el aceite mineral, el yodo o cualquier loción o gel que contenga perfume. Muchas gracias.